Muy buenas noches, familia. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente 2 semanas después. Tuvimos una pausa la semana pasada, obligatoria, y bueno, hoy una tarde y noche lluviosa, pero hermosa para compartir juntos una vez más la palabra de Dios en nuestra serie de devocionales, pero el mayor de ellos es el amor. Específicamente hoy entramos ya a nuestra tercera lección. Esta lección lleva por título ¿Cuál es el significado de amor? Pero particularmente el enfoque es sobre dos términos que el Espíritu Santo eligió para hablar de amor en el Nuevo Testamento, como lo son el término agapao y el término fileo. Seguramente y en algún otro momento, contexto y circunstancias hemos oído hablar sobre estos términos griegos, sobre el amor, pero pues hoy vamos a hacer un repaso de estas verdades, vamos a hacer un repaso de estos conceptos y espero que sea, como siempre decimos, pues de gran edificación para cada uno de nosotros. Las palabras griegas agapao y fileo, que las tenemos ahora allí en pantalla, tanto en griego como en sus letras originales griegas, como también en su transliteración o cómo se pasaría del griego al español cada una de esas letras que vemos allí. Son las palabras que están detrás de nuestro término amor en la traducción al español del Nuevo Testamento. Aunque ambas palabras, decíamos, significan amor, cada una contiene una idea básica diferente y es importante que nosotros conozcamos esa diferencia y sepamos por qué esa diferencia y cuál de los dos es el que principalmente Dios pide de cada uno de nosotros y qué implica Él cuando nos está pidiendo, cuando nos está pidiendo tener este tipo de amor. A continuación, vamos a leer un pasaje de la Escritura, como es el de Juan, capítulo 21, los versículos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17, solo que dentro del texto o he colocado un paréntesis que indica cuando se menciona el verbo amar, cuál es el término griego original que se está utilizando, para que vean algo interesante si es que ya no lo han visto, ¿no? Anteriormente, como decía en otros sermones o clases. Dice el texto, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y usa el término agapao. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro elige el término fileo. Él le dijo, refiriéndose a Jesús, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vuelve a elegir agapao. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro, deliberadamente, intencionalmente, vuelve a elegir fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora Jesús utiliza el mismo término que ha venido utilizando Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Utilizando ahora fileo, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y le vuelve a repetir el término fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Según el diccionario de este idioma, del idioma griego original, por ejemplo, el de Joseph Henry Taylor, en su página 653, dice que estas dos palabras, agapao y fileo, se distinguen de la siguiente manera. Dice, en cuanto a la distinción entre agapán y filein, el primero, es decir, el amor ágape, denota un amor basado en la admiración, veneración, estima, tener buena disposición hacia alguien, desearle bien. Pero filein denota una inclinación impulsada por el sentido y la emoción. Por lo tanto, se dice que los hombres agapan a Dios, no filein a Dios. Y se dice que Dios agapaciton cosmo, esa frase en griego o en español, esa frase griega en español significa lo que dice Juan 3:16, que Dios amó al mundo. Y filein a los discípulos de Cristo, según Juan 16:27.
Cristo nos ordena agapán, no filein, a nuestros enemigos en Mateo 5:44, porque el amor como emoción no se puede mandar, sino solo el amor como elección. Lo que quiere decir Taller es básicamente que el amor ágape es un amor de voluntad, de tomar la decisión de buscar el bienestar de la otra persona, de hacer lo mejor por ella. En cambio, el amor fileo es un amor de sentimiento, es un amor de emoción. Entonces, no le puedes ordenar a alguien que ame a sus enemigos en el sentido filei. O sea, cuando Cristo dice, amad a vuestros enemigos, no está diciendo que cuando nuestros enemigos tiran basura en nuestro patio o desvían un agua sucia que cae en nuestro patio o permiten que sus mascotas pasen a nuestro patio y dañen nuestras flores o hagan sus necesidades, cualquier daño que nuestro vecino haga contra nosotros o permita contra nosotros porque no le importamos, porque nos considera un enemigo o una persona desagradable, no significa que cada vez que eso pasa yo debo sentir por él la misma emoción que siento cuando veo a mi papá, cuando veo a mi mamá, cuando veo a mis hijos, cuando veo a mis hermanos queridos, tanto los terrenales como los espirituales. No, no se está refiriendo a ese tipo de amor, sino a este amor ágape que es una decisión de buscar el bien del otro, aunque no lo merezca, aunque no nos devuelva ese bien a nosotros. Otro diccionario, el de Trench, nos dice lo siguiente acerca de estos términos. Páginas 40 y 41. El primero, es decir, agapao, expresa un apego más razonado de elección y selección al ver en el objeto sobre el que se deposita algo digno de consideración, o bien por un sentido de que tal consideración es debida a la persona así considerada. Mientras que el segundo, fileo, es más instintivo, más de los sentimientos o las pasiones naturales. Las nociones de respeto y reverencia siempre implicadas en agapao, aunque no excluidas por él, no están involucradas en fileo. Mientras se exhorta constantemente a que los hombres agapan a Dios y se declara que los buenos hombres lo hacen, nunca se les manda filein a Dios. Otra vez, puede ser que las personas no tengan un amor por los unos y los otros basado en que quede agradable esta persona y qué bien me cae y qué buena persona que es. Ese sería filein cuando llega a nacer en nuestro corazón o llegamos a tener en nuestro corazón emociones positivas de ese tipo, de apego, de cariño por esta persona. Ese cariño incluso lo llegamos a tener por los animales, no solamente por las personas. Lo llegamos a tener por las cosas. Decimos que algo se nos perdió y que nos duele no porque era costoso, sino porque decimos tenía un valor sentimental. Ese es fileo. Agapao siempre es el deber, siempre es la razón. Esta persona tiene un motivo por el cual yo debo cuidarla, ayudarla, orar por ella. ¿Cuál es? Es mi hermano en Cristo. ¿Cuál es? Está hecho a semejanza de Dios. ¿Cuál es? Es mi prójimo y debo amarle. Otra vez, agapao. Debo amarle como a mí mismo. Vamos a consultar un diccionario más. Lenski dice sobre fileo, el amor de afecto y apego personal, pero sobre agapao dice, el amor del espíritu y de la razón. En esta misma página también afirma, por encima de filein está el insondable y bendito agapan. Luego, en la página 1419, Lenski dice, el verbo agapan es el amor de la inteligencia, la razón y la comprensión, acompañado con un propósito o de un propósito correspondiente. En este sentido, supera con creces al otro tipo de amor. Y Filein expresa el amor de simple afecto personal o simpatía, incluso incluyendo las pasiones cuando el contexto lo requiere y no se involucra la inteligencia o un propósito elevado. Cuando se dice el amor es ciego, es Filein, definitivamente. Agapao nunca es ciego porque siempre es un amor razonado, siempre es un amor basado en lo que entendemos que es nuestro deber, lo correcto hacer. Sigue diciendo Lenski, ahí lo decía yo, ahora vuelvo a Lenski.
Jesús nunca nos pidió que amáramos a nuestros enemigos en el sentido de filei. Él mismo nunca amó a sus enemigos de esa manera. Pero agapán, sí, con este amor, Dios amó al mundo y podemos amar a nuestros enemigos correspondiendo todo lo que está mal en ellos y extendiéndonos con el poderoso propósito de corregir eso, santificar el mundo, convertir a nuestros enemigos. Con respecto a Pedro y el Señor, Lenski dice, ni siquiera se atreve a afirmar un amor por Jesús como Agapao indica. O sea, era demasiado grande, demasiado profundo para él decir, sí, yo tengo amor ágape por ti, Jesús. Todavía Pedro no, dice Lenski, tiene razón, no se sentía en la capacidad de decir eso. Acababa de traicionar al Señor. Incluso ahora, con la cabeza baja, él mismo se da cuenta, sigue diciendo Lenski, de que su amor ha estado lejos del alto amor, del verdadero entendimiento de su Señor y del sincero propósito de vivir de acuerdo con ese entendimiento. Tantas veces lo había malentendido, tantas veces Jesús tuvo que corregir sus malas inclinaciones. No, no se atrevía a reclamar un verdadero amor o un verdadero agapao. Así que responde, fileo, es decir, te tengo cariño, tengo un gran afecto por ti. Cuando Jesús le preguntó dos veces sobre el amor superior, una vez sobre su grado en comparación con los demás y luego sobre su simple presencia, Pedro con toda humildad se atrevió a afirmar solo la forma inferior de amor. Pero ahora, en esta tercera pregunta, Jesús incluso puso a prueba este amor inferior, del cual Pedro se sentía tan seguro que podía apelar a la omnisciencia de Jesús por la presencia de este tipo de amor en su corazón. Es decir, Lenski una y otra vez dice, después de lo que había hecho y después de todas las experiencias negativas que Jesús había tenido con Pedro, Pedro estaba muy consciente de que no había desarrollado el amor superior. Por lo tanto, por más que insistió Jesús, Pedro se mantuvo hablando de el amor fileo, porque su amor aún no era perfecto, no era completo. Pedro, como dijimos y sabemos, había negado tres veces al Señor. Aquí, en esta memorable ocasión, el Señor, en su compasión magnánima, dio a Pedro la oportunidad de confesar su amor tres veces, una por cada vez que le negó. Teniendo en cuenta lo que él, es decir, Pedro, había hecho, Pedro no afirmaría que amaba, es decir, agapao al Señor más que los demás discípulos, cuando en otra ocasión sí lo hubiera dicho. De hecho, ni siquiera se atrevía él a afirmar que amaba al Señor en este sentido agapao. No lo había desarrollado, mucho menos decir que el de él era agapao y era mejor que el de los demás discípulos. Este pensamiento debe haberle dolido profundamente, debe haberle partido el corazón, pero no había duda de su amor en el sentido de fileo. Jesús era su amigo, Jesús era como su hermano, como nacido de la misma madre. En Juan capítulo 11, versículo 3, o en el capítulo 11 de Juan, encontramos ejemplos también de estos usos de fileo y agapao. Por ejemplo, las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor, he aquí el que amas, y utilizan el término fileo, está enfermo. Luego, el versículo 5 dice, y amaba, y aquí utiliza agapao porque está escribiendo Juan por revelación del Espíritu Santo. El anterior era el comentario de las hermanas de Lázaro. Ahora por inspiración, Juan dice que Jesús amaba y mire cómo es el Espíritu Santo, elige el término del amor perfecto. A Marta, a su hermana y a Lázaro. La palabra amaba aquí es, recuerda, agapao. En el versículo 36 nuevamente encontramos el uso del término amor. Los judíos dijeron, note, eran judíos incrédulos, mirad cómo le amaba, y utilizan el término fileo. Bien, debemos notar cuán cuidadosa y discretamente el Espíritu Santo usó la palabra amor en estos versículos. Cuando se estaba describiendo el verdadero amor que tenía Jesús en su corazón, agapao, porque era el Espíritu Santo revelándole a Juan. Cuando lo dijeron Marta y María y lo dijeron los judíos incrédulos, pues ellos pensaban que era otro tipo de amor de menos categoría como fileo. En Efesios, capítulo 5, versículo 25, Pablo manda, y otra vez coloco entre paréntesis los términos, maridos, amad, agapao,
a vuestras mujeres, así como Cristo amó, agapao, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 28 tenemos, así también los maridos deben amar, agapao, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama, agapao, a su mujer, a sí mismo se ama. En estos versículos la palabra amor es la del amor perfecto. Este es el amor más elevado y noble. Este es el amor que tiene en cuenta todo lo que es justo, correcto y honorable. Este amor considera cuidadosa y fervientemente a todas las personas que puedan estar involucrados en la situación total. Este es el amor que se le puede ordenar a alguien que lo muestre a los demás. Este es el amor que debe estar presente en todo momento en la situación matrimonial. El amor, en el sentido de fileo, de cariño, de afecto, de apego, puede variar y fluctuar. Puede ser más fuerte hoy que ayer o más fuerte ayer que hoy. Pero el amor en el sentido de agapao es constante porque es perfecto y es incondicional. Es la fuerza estabilizadora en el matrimonio como Dios quiere que sea el matrimonio. Debemos enfatizar que el amor en el sentido de agapao y el amor en el sentido de fileo no son mutuamente excluyentes. Es decir, que por usted desarrollar el agapao, Dios le pida que renuncie al fileo, o que por tener el fileo no puede aprender el agapao. No, puede haber amor en el sentido de agapao y amor en el sentido de fileo al mismo tiempo y en la relación con las mismas personas. En la situación matrimonial ideal debería existir ambos tipos de amor. Puede haber amor fileo, donde no hay amor en el sentido de agapao, donde todavía no se ha aprendido el amor perfecto. Esto pasa en la mayoría de los matrimonios que no están en la iglesia, que no han aprendido el amor perfecto y verdadero. Por otro lado, puede haber amor en el sentido agapao, donde no hay amor en el sentido fileo. Es verdaderamente trágico que muchas personas solo estén familiarizadas con el amor en el sentido fileo. ¿Y por qué digo que es verdaderamente lamentable? Porque eso quiere decir que no tienen un amor por su pareja, no tienen un amor por sus hermanos que sea verdaderamente incondicional. No es un amor que está a prueba de todo. Es un amor que cuando ya la persona no sea tan atractiva, es un amor que cuando la persona cometa un error, es el amor que cuando, hablando de fileo, todo esto lo estoy diciendo sobre fileo, que cuando ya lleguemos a una edad, cuando Dios guarde, ¿verdad? Nuestra pareja quede en una condición de salud crónica, incluso deplorable, mortal, una de estas enfermedades que deteriora muchísimo a una persona antes de su muerte y por largos años o mucho tiempo, pues queremos abandonar y queremos renunciar a todo y dejarlo. En cambio, el amor agapao es el amor que, aunque no existiera ya el apego, aunque ya no existiera tanto ese cariño en el sentido terrenal y humano, es el que está comprometido y el que va a decir, no te dejaré nunca, porque yo tengo contigo un pacto, yo tengo contigo un compromiso. Igual los hijos, en el fileo, cuando son regañados, cuando son corregidos, cuando son castigados, pueden sentir que sus padres no los quieren, fileo, que ellos tampoco quieren ya a sus padres porque están heridos en su orgullo, porque sienten que están siendo injustos con ellos o se están sobrepasando en el uso de la autoridad, etcétera. Pero si les enseñamos agapao y logran aprender y crecer en este tipo de amor, aunque sentimental y emocionalmente a veces no se sientan tan apegados a nosotros, no sientan que nos quieran tanto en ese sentido, en esos baches emocionales que llegan a tener, pues al final siempre van a decir, pero es mi papá, pero es mi mamá, y sea como sea que actúen, incluso bien o incluso mal, sea como sea que me traten como a mí me gusta, o a veces en la disciplina como a mí no me gusta, aunque no me den todo lo que yo les pida, aunque no sean todo lo que yo quisiera que fueran, pues son mis padres y siempre los voy a cuidar y los voy a respetar y los voy a obedecer. Tengo con ellos una relación incondicional, siempre, siempre los amaré. Entonces, amados, que esta lección un poco breve de esta noche nos sirva
para entender que es muy bueno querer a las personas por fileo y ojalá pudiéramos quererlas así toda la vida. Pero sobre todas las cosas, aprendamos el amor perfecto, porque al final Él es el mayor de ellos. Que el Señor les bendiga.